¿Y si te dijera que un avión con un solo pasillo está a punto de transformar la aviación mundial tal y como la conocemos? El 15 de junio de 2022, el Airbus A321XLR despegó discretamente para realizar su primer vuelo de prueba. Sin fanfarrias, sin espectáculo, solo 4 horas y media sobrevolando los cielos europeos. Aunque para los observadores ocasionales pudiera parecer una 321 más, este momento marcó una revolución en la aviación comercial. No se trata de una simple mejora incremental, sino de un cambio de paradigma. Un avión delgado que puede volar prácticamente tan lejos como sus hermanos de fuselaje ancho, pero a una fracción del coste operativo. Pero, ¿por qué este avión en concreto está causando tanto revuelo entre los expertos del sector y que lo convierte en el avión comercial más importante de la década desde el punto de vista estratégico? Retrocedamos para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Cuando los aviones de pasajeros conquistaron los cielos, cruzar los océanos se necesitaban aviones enormes. El Boeing 707 y el DC-8, ambos de pasillo único, cruzaban el Atlántico con facilidad. Estos aviones delgados tenían una capacidad de alcance sorprendente a pesar de sus modestas proporciones. Luego llegó la década de 1970, marcó el inicio de la era de los gigantes de fuselaje ancho. El Boeing 747, el DC-10 y el Lockheed L-1011 TriStar, con 2 pasillos, cabinas espaciosas, y lo que es más importante, enormes bodegas de carga con capacidad para toneladas de mercancías. Airbus entró en este mercado con su primer avión comercial, el A300 de fuselaje ancho, en 1974, pero fue su giro estratégico en 1984 lo que lo cambiaría todo. Ese año, Airbus lanzó el programa A320, un competidor de fuselaje estrecho del omnipresente 737 de Boeing. Lo que parecía otro avión de pasillo único más, sentó las bases de lo que se convertiría en la familia de aviones más exitosa de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las aerolíneas están tan obsesionadas con la eficiencia del combustible? Piensa en esto. El combustible suele representar el 30% de los costes operativos de una aerolínea, por lo que incluso una mejora del 1% de mejora en la eficiencia puede suponer un ahorro de millones de dólares al año. Avancemos hasta 2010, cuando los precios del petróleo subieron y aumentaron las preocupaciones medioambientales. Airbus anunció la familia A320 Neo, donde Neo significa nueva opción de motor. No se trataba solo de motores ligeramente mejores. Los nuevos motores Pratt & Whitney PW1000G y CFM LEAP-1A ofrecían una reducción del consumo de combustible de entre el 15 y el 20%. En el consumo de combustible, reducían significativamente las emisiones y el ruido en un 50%. La economía era convincente. Cada avión equipado con el Neo ahorraba a los operadores importantes costes de combustible al año en comparación con los modelos anteriores. Los modelos A319, A320 y A321 recibieron esta mejora. Solo el miembro más pequeño de la familia, el A318, se quedó atrás, ya que sus limitadas ventas justificaban la inversión. Luego, en 2018, se produjo un avance crucial. Airbus presentó el A321LR de largo alcance. Este A321 Neo modificado incorporaba 3 tanques centrales adicionales situados debajo de la cubierta de pasajeros, lo que ampliaba su alcance a unas impresionantes 4.000 millas náuticas. Esto no solo fue posible gracias a la capacidad adicional de combustible, sino también a la optimización de la aerodinámica y la reducción del peso. El A321LR también recibió la certificación ETOPS 180, lo que le permite volar rutas de hasta 3, solo la capacidad adicional de combustible, sino que el A321LR también recibió la certificación ETOPS 180, que le permite volar rutas de hasta 3 horas desde el aeropuerto de desvío más cercano, incluso con un motor inoperativo. Esto abrió rutas transatlánticas que antes eran dominio exclusivo de los aviones de fuselaje ancho. Pero incluso cuando el LR entraba en servicio, las aerolíneas ya pedían más. ¿Qué sucede exactamente cuando un fabricante de aviones lleva un jet de pasillo único al límite? Se obtiene el A321XLR extra largo alcance, presentado en el Salón Aeronáutico de París de 2019. El XLR prometía algo sin precedentes.
un alcance de 4.700 millas náuticas en un paquete de pasillo único. Piensa en Perth a Maldives, Londres a Delhi, Singapur a Tokio. El avance técnico que lo hizo posible fue el tanque central trasero, RCT. A diferencia de los ACT extraíbles utilizados en la variante LR, el XLR cuenta con un tanque de combustible integrado permanente montado justo detrás del fuselaje. Este tanque único sustituye a 4 ACT estándar, añadiendo solo el peso equivalente a 1 y ocupando el espacio de solo 2. El resultado es nada menos que revolucionario. Más autonomía, más capacidad de carga útil y más espacio de carga. Pero aquí hay una pregunta que vale la pena considerar. Si los aviones de pasillo único ahora pueden volar a estos destinos, ¿qué pasará con el papel tradicional de los aviones de fuselaje ancho? Si piensa que este avión solo es atractivo para las aerolíneas de bajo coste que quieren incursionar en rutas de largo recorrido, piénsalo de nuevo. El A321 XLR ha recibido más de 550 pedidos de aerolíneas de todo el mundo, con todos los modelos de negocio. Aerolíneas tradicionales, aerolíneas de bajo coste y todo lo demás. Todas ellas ven el valor de este tipo de avión. ¿Por qué? Porque les ofrece una flexibilidad sin precedentes. Imagina que estás dirigiendo Aer Lingus y tu ruta de Dublín a Nueva York tiene una gran demanda durante el verano, pero se reduce considerablemente en invierno. Con el A321 XLR en tu flota, puedes desplegar tus A330 durante la temporada alta y cambiar a los XLR, más eficientes, durante las temporadas intermedias, manteniendo la ruta durante todo el año sin perder dinero en temporada baja. Luego está el enfoque de JetBlue. Sus A321LR están configurados con solo 138 asientos, menos que muchos aviones regionales, para dar cabida a suites de clase Business Mint. Esto crea una experiencia premium que permite cobrar tarifas más altas, al tiempo que se mantienen los costes operativos muy por debajo de los de un avión de fuselaje ancho. Esta versatilidad es precisamente la razón por la que la industria ha acogido el XLR con tanto entusiasmo, pero todo diseño de avión implica concesiones, y el A321LR reveló uno importante. Los tanques de combustible adicionales ocupaban un valioso espacio de carga para las aerolíneas. Esto crea una ecuación bastante difícil. Llevar más combustible para un mayor alcance o preservar la capacidad de carga para el transporte de mercancías y equipaje que genera ingresos. Muchas aerolíneas han abordado este problema reduciendo el número de asientos y centrándose en las cabinas premium. Menos pasajeros significa menos equipaje, lo que deja espacio para el combustible y la carga, pero no es una solución ideal. Este reto se hizo especialmente patente al analizar las curvas de alcance de la carga útil, una métrica de rendimiento crítica que los expertos en aviación analizaron minuciosamente. Con el A321LR, las aerolíneas se vieron obligadas a hacer cálculos constantes. ¿Cuántos pasajeros podían transportar? ¿Cuánta carga? ¿Cuánto combustible? Cada variable afectaba directamente a las demás, lo que limitaba la flexibilidad operativa en rutas como la de Nueva York a Lisboa. Las cuentas podían salir, pero si se iba más allá, por ejemplo, a destinos europeos más lejanos, las restricciones se hacían más severas. Añádase a eso vientos en contra inesperados y, de repente, los planificadores de vuelos tenían que decidir si reducir el número de pasajeros, descargar carga o añadir una escala para repostar. Entonces ocurrió algo que hizo que el espacio de carga fuera más valioso. Después de 2020, las tarifas de transporte aéreo se dispararon y los envíos de carga en el compartimento de carga de los aviones de pasajeros se convirtieron de repente en una fuente de ingresos crucial. Algunos vuelos de fuselaje ancho siguieron siendo rentables incluso con las cabinas de pasajeros medio vacías, simplemente por lo que transportaban en la parte inferior. Durante este periodo, el rendimiento de la carga superó en ocasiones los $5 por kilogramo en determinadas rutas, más del triple de los niveles previos a la pandemia. Las aerolíneas que antes consideraban la carga como una fuente de ingresos complementaria, de repente se encontraron con que representaba casi el 40% de los ingresos totales en algunas rutas. Esto puso de manifiesto una posible debilidad en la estrategia de los aviones de corto alcance y fuselaje estrecho.
¿Podrían competir estas aerolíneas si sacrificaban demasiada capacidad de carga en favor del combustible? El sector necesitaba una solución mejor que el crudo comercio entre el alcance y el espacio generador de ingresos. Aquí es precisamente donde el tanque central trasero integrado del XLR cambia las reglas del juego, al incorporar la capacidad adicional de combustible directamente en el fuselaje, en lugar de colocar tanques extraíbles en la bodega de carga. Los ingenieros de Airbus han conservado el valioso espacio de carga y han ampliado el alcance. Las aerolíneas ya no tienen que elegir entre combustible y carga, sino que pueden optimizar ambos. Piénselo de esta manera. El XLR ofrece a las aerolíneas un moderno avión Boeing 757, muy apreciado por su excepcional autonomía, flexibilidad aeroportuaria y eficiencia, pero con tecnología del siglo XXI y un 25% mejor economía de combustible. El 757, a pesar de haber dejado de fabricarse en 2004, siguió en servicio precisamente porque nada más podía ocupar su nicho único hasta ahora. Pero la innovación rara vez viene sin retos. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, EASA, planteó sus preocupaciones sobre el nuevo diseño del depósito de combustible del XLR, concretamente en lo que respecta a la protección en caso de aterrizaje con el tren de aterrizaje fuera. No un problema menor. El tanque central trasero del XLR se encuentra en lo que los expertos en seguridad aérea denominan la zona de deformación, el área más propensa a absorber la energía del impacto durante un aterrizaje sobre el fuselaje. La pregunta era sencilla, pero también crucial. ¿Podría esta nueva configuración del tanque mantener su integridad durante un accidente con posibilidades de supervivencia? Los especialistas en certificación de la EASA exigían algo más que cálculos teóricos. Querían pruebas empíricas de que, en el peor de los casos, un impacto de alta energía sin el tren de aterrizaje desplegado no supondría corrieran riesgos adicionales por el nuevo sistema de combustible. Airbus ha tenido que rediseñar elementos de los carenados inferiores del fuselaje, pasando de materiales compuestos ligeros a alternativas más robustas que puedan soportar un aterrizaje sobre el vientre y proteger el RCT. Estos carenados sirven como primera línea de defensa en un aterrizaje sobre el vientre. Deben absorber la energía del impacto inicial, deformarse de forma predecible y evitar cualquier penetración en la estructura del depósito. Se trata de un problema de ingeniería complejo que implica la ciencia de los materiales, la dinámica estructural y la gestión de la energía en caso de colisión. El primer avión de prueba voló con el diseño original del carenado, pero los modelos de producción requerirán la configuración actualizada, lo que contribuye al retraso. Es un problema de ingeniería complejo que implica ciencia de los materiales, dinámica estructural y gestión de la energía de choque. El primer avión de prueba voló con el diseño original del carenado, pero los modelos de producción requerirán la configuración actualizada, lo que contribuye a los retrasos del programa. Esto refleja una tensión fundamental en el desarrollo de aviones. Por un lado, el impulso por la innovación, y por otro, los requisitos inflexibles de la certificación de seguridad. Todo sistema novedoso debe demostrar su eficacia no solo en condiciones normales, sino también en los peores escenarios posibles, que esperamos que nunca se produzcan. No obstante, Airbus mantiene que estos cambios no afectarán al rendimiento prometido del avión. La única penalización es el tiempo de comercialización. Algunos analistas del sector estiman que estos retos de certificación han añadido entre 9 y 12 meses al calendario del programa, lo que no es insignificante, pero es relativamente modesto en comparación con los retrasos de varios años de retrasos que han afectado a otros programas de nuevos aviones. ¿Ha notado lo poco frecuentes que se han vuelto los aviones verdaderamente revolucionarios en el sector comercial? Las mejoras incrementales son la norma, lo que hace que la salida del XLR de lo convencional sea aún más significativa. Cuando Boeing y Airbus introducen nuevos modelos, suelen representar un avance evolutivo más que revolucionario, lo que hace que las capacidades revolucionarias del XLR sean aún más notables. Iberia no perdieron tiempo en poner el XLR en funcionamiento. En noviembre de 2024, la aerolínea española ya lo operaba entre Madrid y destinos clave de EU, como Boston y Washington DC. Los resultados fueron impresionantes: cabinas silenciosas, un sólido rendimiento operativo y un consumo de combustible que hizo sonreír a su departamento financiero.
Se trata de rutas clásicas, largas y poco transitadas, con una distancia considerable pero una demanda moderada, precisamente el escenario en el que el XLR destaca. Más recientemente, Aer Lingus también ha comenzado a operar el A321 XLR, incluyendo vuelos desde Dublín a Minneapolis. JetBlue tiene previsto desplegar el avión en rutas transatlánticas desde la costa este a pares de ciudades europeas que no admitirían aviones más grandes. Con 13 aviones encargados, podríamos ver algunas rutas muy interesantes. LATAM también están explorando nuevas conexiones entre el norte de Brasil y el sur de Europa que evitan los centros de conexión tradicionales. Air Canada ve potencial en el servicio directo desde Toronto a ciudades europeas más pequeñas, como Funchal, Málaga y Nantes, sin recurrir a aviones de fuselaje ancho, y esto es solo el principio. Es solo el comienzo. American Airlines ha marcado en su calendario que a finales de este año entrará en servicio su primer lote de XLR, que sustituirá inicialmente a la antigua flota de A321T en las rutas transcontinentales Premium, antes de ampliarse a destinos internacionales. Estos aviones contarán con suites de clase business de última generación, una oferta premium para un avión de pasillo único. Luego está Indigo India, la potencia de bajo coste, con la entrega de su primer XLR prevista para mediados de año. La aerolínea tiene como objetivo rutas sin servicio previo en los mercados del sudeste asiático, Asia Central y Europa del Este, donde las aerolíneas de servicio completo han mantenido tradicionalmente el monopolio. Qantas, Wizz Air, Lufthansa, Jetstar y Aer Lingus se están alineando con planes estratégicos para sus flotas XLR, a pesar de algunos retrasos relacionados con la cadena de suministro. La industria adopción en todo el sector continúa acelerándose. ¿Qué haría si pudiera volar sin escalas entre ciudades que nunca antes habían tenido conexiones directas? Porque eso es precisamente lo que permite el XLR. Piense por un momento en las posibilidades. Vuelos directos de Kansas City a Frankfurt, de Chennai a Nairobi, de Perth a Los Moldes. Rutas que antes no eran rentables o requerían un avión de fuselaje ancho, de repente se vuelven viables. El XLR se convierte en un bisturí estratégico en la herramienta de planificación de la flota de una aerolínea. ¿Quiere probar la demanda en una ruta sin el riesgo financiero de desplegar un avión de doble pasillo? El XLR le ofrece esa capacidad y no hay que pasar por alto el aspecto medioambiental. En comparación con los aviones de la generación anterior que operan en rutas similares, el XLR reduce el consumo de combustible en aproximadamente un 30% por asiento, lo que supone una mejora significativa en un sector sometido a una presión cada vez mayor para reducir su huella de carbono. United Airlines ya está evaluando nuevas conexiones entre Estados Unidos y Brasil utilizando el XLR. Arabia Saudí también podría ver potencial en destinos europeos que quizá no admitan el servicio de fuselaje ancho. El viaje de la A321 XLR no ha hecho más que empezar. Las aerolíneas están prestando mucha atención a su rendimiento. Airbus está sin duda considerando futuras mejoras, como mejoras en la cabina, refinamientos aerodinámicos o incluso una variante alargada. Los analistas del sector especulan sobre posibles derivados. Algunos sugieren una A322 con mayor capacidad. Otros imaginan un Neo Plus con motores mejorados y mayor autonomía. El concepto más intrigante que circula entre los ingenieros aeroespaciales es el que algunos han bautizado como A321XL, una hipotética versión alargada que añadiría entre 3 y 4 filas de asientos, conservando la impresionante autonomía del XLR. Un avión con estas características invadiría aún más el territorio tradicionalmente dominado por los aviones de fuselaje ancho pequeños, como el Boeing 787. Incluso se rumorea en el sector que las innovaciones del XLR. Un avión de este tipo invadiría aún más el territorio tradicionalmente dominado por los aviones de fuselaje ancho pequeños, como el Boeing 787-8. Incluso se habla en el sector de aplicar las innovaciones del XLR a un sustituto de la próxima generación de la A320. Hemos dedicado un vídeo completo a lo que vendrá después del Airbus A320, así que no te lo pierdas en nuestro canal. Mientras tanto, la respuesta de Boeing sigue sin estar clara.
Su actual familia 737 MAX carece del diámetro de fuselaje necesario para albergar tanques de combustible auxiliares del tamaño requerido. El 737 MAX 10, aunque ofrece un número de asientos competitivo, se queda muy corto en cuanto a autonomía, y el nuevo avión de mercado medio de Boeing, el NMA, inicialmente concebido como sustituto del 7577, sigue en fase de desarrollo. Esto deja a Airbus con un monopolio potencial de entre 5 y 7 años en este segmento específico del mercado aeroespacial, lo que es una eternidad, tiempo suficiente para asegurarse una cuota de mercado significativa y establecer el XLR como el estándar del sector. Pero la propuesta de valor fundamental sigue siendo clara. Alcance transoceánico en una plataforma de pasillo único que ofrece una economía operativa que ningún avión de fuselaje ancho puede igualar. Un pasillo, 2 motores, casi 4.700 millas náuticas de alcance y un replanteamiento completo de lo que es posible en la aviación comercial para los pasajeros. Las implicaciones son mixtas. El XLR permite nuevas rutas sin escalas entre pares de ciudades que antes no estaban conectadas, lo que supone una clara ventaja, pero el fuselaje más estrecho implica entornos de cabina más restrictivos para los vuelos de largo recorrido. Las aerolíneas tendrán que equilibrar cuidadosamente la densidad de asientos con la comodidad entre pares de ciudades que antes no estaban conectadas, lo que supone una clara ventaja, pero el fuselaje más estrecho implica un entorno de cabina más restrictivo para los vuelos de larga distancia. Las aerolíneas tendrán que equilibrar cuidadosamente la densidad de asientos con la comodidad de los pasajeros, especialmente en clase económica, donde la configuración de 33 asientos significa que los pasajeros de las ventanas y los asientos centrales deben molestar a sus vecinos para acceder al pasillo durante los vuelos largos. Las cabinas premium presentan retos diferentes, aunque aerolíneas como JetBlue, ITA Airways y Aer Lingus han demostrado que es posible ofrecer buenos productos en clase business en aviones de fuselaje estrecho. El ancho limitado de la cabina restringe las opciones de diseño. ¿Aceptarán los pasajeros que pagan?